Bueno, hermano, esta es la parte 2 en lo que se refiere a la Apocalipsis 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿va? Que dice, que habla sobre la revelación que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo, ¿va? ¿Va? Entonces, esto está relacionado con la función de nuestro Señor Jesucristo como profeta, la función de él como profeta, ¿va? Entonces, la función de él como profeta es dirigir la iglesia, ¿va? Eh, Mostrar los eventos futuros a la iglesia, es decir, todo lo que está relacionado con el plan de Dios, ¿va? Y exhortar a la iglesia y guiar a la iglesia, amén, eh, a través del Espíritu Santo. Entonces, esa es la función, podemos decir, esa es la función de profeta de nuestro Jesucristo. Recordemos que él es, él está sentado a la diestra del Padre y tiene la función de rey, tiene la función de sacerdote y tiene la función de profeta, ¿va? Y el Padre, el Espíritu Santo están activos en estas funciones que nuestro Señor Jesucristo está llevando a cabo, ¿va? Está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor Jesucristo está gobernando, está rigiendo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿va? Entonces, dentro de las funciones que nuestro Señor Jesucristo está la función de profeta, la profesión de sacerdote, rey y profeta. Y como sacerdote, él intercede al Padre, él intercede por nosotros delante del Padre, ¿va? Eh, él es nuestro sumo sacerdote, amén. Él es el sumo sacerdote allá en los cielos, amén. Y él intercede por nosotros delante del Padre. Entonces, él es nuestro intercesor para siempre, ¿no? Y él es el sumo sacerdote para siempre, de acuerdo a la orden de Melquisedec, amén. Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 19, dice lo siguiente: y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso delante, poderoso en obra y en palabra. Así que dice de Jesús Nazareno, Jesús Nazareno, dice varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. El Señor Jesucristo en su ministerio, dice la palabra de Dios, que era que en su ministerio terrenal dice poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Amén. Así que el Señor de aquí en la tierra desempeñó la función de profeta. Él tenía todos los dones, ¿no? Todo, ¿no? Todas las habilidades, ¿no? Don de discernimiento, el don de ciencia, el don de milagro, ¿no? Don de sanidad. Te adoro, Jesús. Y Él ha dotado a su iglesia de esa capacidad también. Ahora, ¿qué es un profeta? Un profeta es un mensajero o portavoz de Dios para transmitir revelaciones, advertencias o mensajes divinos al pueblo. Llama al arrepentimiento. Defiende la justicia social y testifica y revela el futuro. Así que todo eso nuestro Señor Jesucristo lo llevó a cabo. El Señor Jesucristo es el mensajero y el portavoz de Dios. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Te adoro, Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra, es el verbo divino. Un profeta
Es intermediario entre Dios y la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote y Él es intermediario entre Dios, el Padre y la humanidad. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Posee cualidades de intercesor y mensajero. El Señor nos manda sus mensajes. El Señor intercede por nosotros a través de los ángeles, a través del Espíritu Santo. Él ministra en su iglesia. El Señor está presente en su iglesia. El Señor se mueve en su pueblo hoy. Oh hermano, déjate llenar por el poder del Espíritu de Dios. Y que la iglesia se mueva, que la iglesia viva. Dios quiere un avivamiento en estos tiempos. Te adoro, Señor. Te adoro. Te adoro, Jesucristo. Y dice la hermosa y bella palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, del 17. Dice en adelante, dice lo siguiente. Del 17 al 18 dice: y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hermano y hermana, jóvenes de la iglesia, el Señor dice que te llenes de su espíritu, porque el Señor dice que vuestros hijos profetizarán, los jóvenes profetizarán, las jóvenes profetizarán. Dios quiere una juventud llena de su poder, una juventud llena de su gracia. Dios quiere una juventud llena del Espíritu Santo para transformar a esa juventud que está allá en el mundo. Hay una cosecha, hay una cosecha. Oh, llénate del Señor para llevar esa cosecha de trigo al granero del Señor. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esa es la promesa del Señor para la iglesia, para su pueblo. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y dice la palabra del Señor: y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. El Espíritu Santo es para los jóvenes, el Espíritu Santo es para los mancebos, el Espíritu Santo es para los ancianos, el Espíritu Santo es para todos. El don de Dios. Es tiempo de cosecha. Hay que ir a cosechar. Hay que ir a cosechar ese trigo. Hay que dejar de calentar bancas. Hay que dejar de atacando uno al otro. Hay que dejar de ser un lugar nomás solo para un grupito de familia, un grupito social. La iglesia no es un club social. La iglesia es un cuerpo vivo de Cristo. Y ha adoptado la iglesia el Espíritu Santo para ir a cosechar el trigo. Señor ha empoderado su iglesia con dones, con habilidades. Tú sabes, hermano, para qué el don que Dios te ha dado, Dios te ha dado alguna habilidad, hermano. No digas que no tienes tiempo. No digas que no puedes. Pastoras, su instrumento para potenciar esas habilidades. En el amor de Dios. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas
En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y profetizarán. Y profetizarán. El profeta máximo, nuestro Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios ha dado a entender que ese espíritu se mueve en su iglesia. Y él habla. Él habla, él habla eso. Él se mueve. Él se mueve. Él se mueve. Derrama dones. Él es el profeta de todos los profetas. Él es el espíritu y profecía. Y él se manifiesta en su iglesia. Él se manifiesta en su pueblo. Guiando, fortaleciendo, dirigiendo, sanando. Alabado sea tu nombre, Jesús. El profeta ve desde la perspectiva de Dios. Y la historia de las perspectivas de Dios es la profecía. Ver la historia desde la perspectiva de Dios. Dios conoce todo. La palabra profeta en griego quiere decir profe es profetés, y portavoz, un portavoz, un mensajero. Y en hebreo la palabra profeta es navi, mensajero, portavoz de Dios. Vocablo griego compuesto pro, que quiere decir antes, o hacia, fesen, decir, es decir antes que sea la cosa, es decir antes, ¿va? Profetés, profesen, es el profeta, ¿va? Decir antes. Eso es lo que significa la palabra profeta en lo que se refiere a griego. Transmisión del mensaje divino, anticipándose a eventos futuros. Así que Dios le revela a su iglesia los eventos futuros. Todo lo que está, por ejemplo, el Apocalipsis es para la iglesia, para que la iglesia sepa cuál es el plan de Dios. Eso es lo que el profeta, esa es la función del profeta de nosotros. Esa es la profecía, el espíritu profético que se mueve en su pueblo. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesucristo. Navi también es la boca de Dios. ¿Verdad? La boca de Dios, como Navi, es profeta, es como la boca de Dios. Deuteronomio 18, Dios dice, pondré mis palabras en su boca. Les diré todo lo que ordenare. ¿Va? Les diré todo lo que los ordenare. ¿Va? ¿Va? Les diré todos los que le ordenare, dice la palabra de Dios. Nunbet es nunbet, ¿va? Denota apertura, ¿va? Y vaciarse de todo aquello
que no le agrada a Dios, ¿va? Y llenarse del Espíritu de Dios, llenarse las cosas de Dios, llenarse la palabra de Dios. Entonces, un profeta se llena de Dios, se llena de la palabra de Dios y se vacía de aquello que no le agrada a Dios y se llena de Dios. Entonces, un profeta siempre está atento a la voz de Dios, a llenarse de Dios para ser portavoz de Dios. Entonces, un profeta siempre está lleno del Espíritu de Dios. Es una comunicación directa con Dios. Te adoro, Jesús. Te adoro. Dice la hermosa y bella palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, dice: y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo, con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Dice la hermosa, bella, linda palabra de Dios, la preciosa palabra de Dios. Desde el cielo, Él continúa ejerciendo su ministerio profético. Máxima voz, revelación de Dios. El Señor sigue predicando como lo hacía en la tierra, instruyendo a través del Espíritu Santo y la palabra, siendo el mismo la revelación de la verdad, siendo el mismo la revelación de la verdad. Dice la hermosa y bella palabra de Dios en Apocalipsis 19, 7, 9, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque venidas son las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Su esposa se ha aparejado, la iglesia se ha aparejado. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. En este momento la iglesia es la novia, pero va a llegar el momento cuando usted va al cielo y va a ser la esposa. Pero en ese momento el Señor ministra su nombre, el Señor profetiza su nombre, el Señor protege, el Señor dirige. El Señor revela la voluntad del Padre. El Señor le adora esas. Porque Él quiere que si no esté libre blanco. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante. Porque el lino fino son las justificaciones de los santos, aquellos que han sido llenos, justificados, aquellos llenos del Espíritu Santo, que han sido redimidos, que anduvieron en el Espíritu. Y Él me dice: escribe,
bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras, estas palabras de Dios son verdaderas. Son verdaderas. Dios en su función de profeta, Él dirige a su iglesia. Él empodera a su iglesia. Él ministra a su iglesia. Él profetiza a su iglesia. Dice la hermosa y bella palabra de Dios. Dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que Dios habla misterios. Dios habla secretos a sus hijos. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios, hay revelaciones que Dios te da individualmente para ti. Hay revelaciones que te da a ti para compartir con la iglesia. Pero hay cosas que Dios te da específicamente para ti. Y si hay algo que Dios también te da para ti, y muchas veces tú se lo dices a otros y no están preparados para recibir esa revelación, entonces como que ya no tienes saborcito, ¿no? Pero cuando Dios te da algo a ti para que tú lo reveles y las personas están preparadas y Dios te lo da para que lo revele, está ese saborcito, ese gusto, ese gozo, ¿no? Ese gusto, ¿no? Pero cuando es para ti, es para ti. Hay revelaciones, hay cosas que Dios te da para ti, hay cosas que Dios te da para que tú lo reveles, ¿no? Y a través de los tiempos, la iglesia ha pasado por diferentes momentos, por diferentes situaciones, pero el Espíritu de Dios ha estado ministrando, el Espíritu de Dios ha estado obrando, el Espíritu de Dios ha estado actuando. Pero es importante dar la libertad, porque muchas veces hay protocolos, se pone sistema y todo eso. Claro, Dios es un Dios ordenado y ordenado, pero hay que dar la libertad al Espíritu Santo. Hay que dar libertad al Espíritu Santo. Y otra cosa, dice, hay una parte de la palabra que dice que que nos tengamos en cuenta, porque muchas veces nosotros o en las iglesias hay menosprecio por las cosas importantes de Dios, y muchas veces con las actitudes, tanto los pastores como los diáconos, lo que sea, o los supervisores, lo que sea, tienden por sus acciones, tienden a querer apagar eso, apagar esa llama del Espíritu. Dice la palabra que no hay que contestar al Espíritu con nuestra malicia, con nuestras malas actitudes, sino que hay que dar libertad al Espíritu de Dios. Hay que dar libertad, ¿no? Porque Dios quiere que su iglesia esté viva. Dios quiere que su iglesia esté llena. Dios quiere que su iglesia esté en avivamiento, ¿no? Entonces, porque el objetivo es la cosecha del trigo, ¿no? Por lo tanto, hay que dar la libertad a Dios, ¿no? Así que Dios es todopoderoso, Dios es un caballero, ¿no? Y Dios respeta nuestra voluntad, pero nuestra voluntad tenemos que someterla a la voluntad de Dios. Y es a nivel de todo, ¿no? Nuestros programas tenemos que someterlos a Dios. Así que
Inclusive cuando se va a hablar, se va a predicar, hay que buscar la dirección de Dios. ¿Verdad? Que sea el Espíritu Santo el que hable, no nosotros. Porque muchas veces, porque sí se puede predicar en la carne, ¿verdad? O se puede hablar en la carne, o se puede cantar en la carne. Pero hay que cantar guiados por el Espíritu, predicar en el Espíritu, hablar en el Espíritu de Dios. Que sea, que sea el Espíritu de Dios que tome control de la predica, el rema de Dios, ¿va? Cantar en el Espíritu de Dios, que sea que el Espíritu de Dios se mueva en las alabanzas, en los cánticos, para que hagan prodigios, para que hagan sanidades. Entonces, es importante eso, porque Él se mueve, el Señor se mueve. Yo hace muchos años estuve en una iglesia, no fue aquí en Estados Unidos, ¿va? Donde un pastor me contó a mí, ¿va? Que el Señor ahí en ese culto, Dios resucitó a un niño en ese culto, ¿va? Y Dios está haciendo maravillas, está haciendo milagros, está haciendo prodigios, pero Dios es importante que le den la libertad, que haya esa santidad, ¿va? Y que haya esa búsqueda de Dios, ¿va? ¿Va? Pues Espíritu Santo que te aparta, es decir, que estás apartado. Nadie puede decir que tiene el Espíritu Santo, está fumando, está drogando, eso no. ¿Va? Cuando el Espíritu Santo te aparta, entonces el Espíritu Santo empieza a morar en tu vida y tú empiezas a obrar, a pensar y a actuar de acuerdo a cómo el Espíritu Santo quiere que tú obres y actúes, ¿va? Aquí va a haber un poco de batalla con la carne, pero ahí es donde Dios te da los frutos. Cuando tú tienes los frutos del Espíritu Santo, tienes amor, no tienes odio. Yo no hice, el mundo conocerá que ustedes no hicieron cuando os odiéis los unos a los otros, cuando maltratéis los unos a los otros, o discriminéis los unos a los otros. Eso no dice el Señor. Eso dice que el mundo conocerá que sois cuando os améis los unos a los otros, ¿va? Así que si en el mundo son enemigos, en Dios tiene que ser amigos. Entonces, el que es cristiano ya no tiene que tener enemigos, ¿va? Así que el centroamericano es enemigo con el dominicano, ¿va? Ni el dominicano es enemigo con el puertorriqueño, ni el puertorriqueño es enemigo con el centroamericano, ¿va? Entonces, y tal vez en el mundo hay esa diferencia, esa discriminación. Ya cuando se viene así, todo se tiene que acabar. Ni uno, ni uno más que otro, ni el otro más que uno. Si cuando veremos en Cristo, no podemos estar excluyéndonos, porque eso no es Cristo. En Cristo somos unidad. En Cristo, el guatemalteco no es enemigo del dominicano, ni el puertorriqueño es enemigo del guatemalteco, ni el puertorriqueño tiene que creerse más porque nació en un país que es desarrollado y el otro nació en un país que todavía no tiene tantos recursos como este país. Eso se acabó en Cristo. En Cristo somos un solo pueblo y una sola nación. En Cristo somos un pueblo y uno es más que el otro. Cristo es nuestra cabeza. Y eso es lo que tienen que comprender muchos líderes y muchos directores y muchos, porque vienen con todo ese bagaje de discriminación. Entonces, cuando alguien llega a una iglesia, ya sea por raza, por color, por nacionalidad, hay mucho clasificación y eso no es Dios. Eso no es Dios. Y esas son causas por las cuales cuando Cristo venga, buena parte de la iglesia se puede quedar. Porque en el cielo hay amor. Y si aquí no se practica el amor, ¿cómo no vas a practicar en el cielo? Entonces, son detalles que no se pueden pasar por alto. La palabra de Dios nos manda a amarnos. La palabra de Dios, si nuestro Señor Jesucristo entrara a una de esas mega iglesias, también ni lo conocerían. Porque el Señor, dice la palabra de Dios, que él, de acuerdo a los tiempos, que él era una persona normal, ¿va?
Así que él no era ni se parecía ni a Schwarzenegger, ni se parecía a Brad Pitt, no, no. Es decir, era una persona normal. Y yo digo que si yo podía llegar a una iglesia ahora, y tal vez hasta no lo tomaría en cuenta, porque si era, pues su misión, él era humilde. Él era más humilde que Moisés. Si Moisés era el hombre más humilde, el Señor Jesucristo era mucho más humilde que Moisés. ¿Verdad? Entonces, y quizá por eso cuando los discípulos a veces no lo reconocían a él, cuando con los dos discípulos que iban camino de Maús, ¿no? Imagínense, si los dos no lo reconocieron, ahora imagínense en una multitud, si el Señor llegara y caminara, estuviera ahí, podía salir y no se da cuenta la gente, porque el Señor es humilde y la iglesia tiene que aprender a ser humilde. La iglesia tiene que tener el carácter de Dios, no el carácter del mundo, ¿no? Dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor no dice, aprended de mí que soy arrogante, que soy soberbio, que me la creo toda, ¿no? No, hay que ser humilde. Y eso tiene que comenzar con los mismos pastores, con los mismos supervisores, con los superintendentes. Tienen que aprender a ser humildes. Tienen que bajarse al nivel del pueblo. Que la única cabeza es Cristo y todos los demás somos ovejas. Te adoro, Jesús, te adoro. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces, dice el Señor. Clama a mí. Yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Hay cosas que tú no conoces, hermano, en tu vida diaria. Hay que clamar a Dios. El mundo lleno de confusión, lleno de maldad, lleno de scammers. Dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Y Dios es fiel. Si tú le clamas a Él, Él te responde. Te adoro, Jesús, te adoro. En la palabra de Dios habla de la función de ciertos profetas, ¿no? Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 11, del versículo 17 al 30, dice, y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, descendieron profetas, así que descendieron un número de profetas. Así que esa oficina de profeta está, esa función de profeta aquí en la tierra está, ¿no? Dios tiene profetas aquí en la tierra, ¿no? Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo, que había de haber una grande hambre en toda la tierra, habitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual asimismo hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Así que Dios, cuando va a hacer algo, Él siempre avisa. Pero es importante, por ejemplo, aquí la iglesia, el pueblo estaba preparado, los líderes estaban preparados, estaban atentos. Así como aquí avisó el Señor nuestro Jesucristo mandó a avisar, porque aquí nuestro Señor Jesucristo mandó a avisar. Recordemos que Él es en la función de profeta. Entonces, Él mandó a avisar lo que iba a pasar. Entonces se prepararon. Pero muchas veces el Señor manda a avisar y no se prepara la gente. Eso es cosa de la pandemia. Entonces el Señor mandó a avisar, pero la gente no se preparó. Y muchas veces Dios habla una o dos veces, porque cuando Dios habla no es la persona, es Dios. Y Dios dice una vez y dos veces habló Dios, dice. Entonces, cuando están atentos a la voz de Dios y el pueblo, porque muchas veces la gente no cree. Muchos pastores, superintendentes no creen.
muchas denominaciones creen que las cosas de la iglesia primitiva eran para la iglesia primitiva, pero Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, Cristo es el mismo, y también, como en esos tiempos, Él también lo hace ahora, pero muchas veces la gente es incrédula, o hacen caso omiso, ¿va? Cuando Dios manda avisar, hacen caso omiso, y de ahí pasan las cosas. Entonces, aquí vemos cómo Dios, Él dirige, guía y advierte a su pueblo y a su iglesia cuando va a hacer algo, cuando va a pasar algo. Él lo hace. Ahora, Él lo hace. Ahora, el asunto es que los que hagan caso y que se preparen, como en este caso, se preparó la iglesia. ¿Va? Dice la palabra de Dios, ¿va? Dice que entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Va? ¿Va? Es importante, ¿va? Es importante. Dice la hermosa, linda palabra de Dios, la hermosa palabra de Dios en Hechos dice lo siguiente. En Hechos 21, 10 al 12. Y parando nosotros ahí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Aquí se menciona otra vez Agabo. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Lo cual oímos. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Bueno, aquí es cuando le advirtieron a Pablo, ¿no? Que lo que le iba a pasar, ¿verdad? Entonces, aquí el Espíritu Santo, a través de Agabo, le dijo a Pablo, ¿verdad?, lo que le iba a hacer. Entonces, aquí vemos la actividad de profeta, ¿verdad?, que en los tiempos de la iglesia primitiva había profeta, en una forma más amplia, ¿no? No había un profeta, sino que habían profetas. Así que el don de la profecía estaba, podemos decir, ampliado, ¿no? Entonces, eso también está ahora. ¿No? El profeta, la profecía es el profeta es uno de las funciones más delicadas que hay, ¿no? De las funciones más delicadas que hay, ¿no? Pero en el poder del Espíritu Santo, se lleva a cabo la obra. Pero los profetas normalmente corren peligro, ¿va? Porque a veces tienen que profetizar contra gobiernos, tienen que profetizar contra sistemas, ¿va? Tienen que hablar de las injusticias sociales. Pero es un portavoz de Dios y tiene que decir lo que Dios manda decir. Les guste o no les guste, a lo que quieren te escuchando. Porque muchas veces hasta el mismo sistema de la iglesia, algunos encumbrados o algunos líderes que no quieren recibir lo que Dios quiere decir. Y dice la palabra de Dios, dice lo siguiente. Y otro día, en el libro de Hechos 21, 8, 9 dice: y otro día, partidos Pablo y los que con él estaban, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Joven, llénate de Dios. Que el Espíritu Santo te guíe en tu juventud. Joven, llénate la presencia de Dios. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y eso está disponible ahora. El Espíritu Santo es el mismo ayer, es el mismo hoy. Y el Espíritu Santo quiere estar en tu vida, quiere estar en tu vida. Llénate del Espíritu Santo de Dios. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hermano, hermana, busca que tus hijos y tus hijas profeticen. Guíalos en los caminos de Dios, que se acerquen a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 14:20. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he enseñado. Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he enseñado. Entonces, Dios empodera a su iglesia. Dios la empodera a través de su Espíritu Santo. Ahora, en la profecía tal don de ciencia, don de discernimiento, tal lo que viene es la revelación, salmo, doctrina. Y la prédica también es parte de la profecía. La prédica es parte de la profecía. ¿Ya? El Espíritu Santo prepara a la iglesia para el futuro a través de la profecía. A través de la profecía, Dios motiva, dirige, fortalece, ministra a la iglesia. El mundo lleno de tinieblas. El mundo lleno de oscuridad. Cristo es la esperanza. Cristo es la luz. Cristo es la salvación, la redención. Es el arca de salvación. El arca de salvación. El Señor Jesucristo. En tiempo de crisis, en tiempo de desorientación, en tiempo de persecución, en tiempo críticos de materialismo, de indiferencia. Es la voluntad de Dios que la iglesia sea llena del Espíritu. Es la voluntad de Dios que la iglesia despierte. Es la voluntad de Dios
que el pueblo se prepare. Es la voluntad de Dios que la iglesia viva en obediencia. Es la voluntad de Dios que el evangelio se ha llevado hasta los últimos de la tierra. Es la voluntad de Dios que su iglesia profetice a las naciones, que dé el mensaje a las naciones, porque la prédica es una profecía. La prédica en el Espíritu Santo de Dios. El profeta llama al arrepentimiento, advierte de juicio, lleva un mensaje de esperanza, de intercesión. Todo esto bajo la dirección del profeta máximo. Todo esto bajo la dirección del Espíritu de profecía, que no es Jesucristo, que ejerce la función de profeta, que nos revela la voluntad y el plan de Dios y que dirige actualmente la iglesia en el tiempo modernos. Él se pasea en medio de su iglesia. Él se pasea en medio de su pueblo. Te adoro, Jesús, te adoro, te adoro. Dice la hermosa y bella palabra de Dios lo siguiente. En 1 Corintios 4, 12, del 4 al 11 dice, empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Así que, a ver, hay ministerios, hay operaciones, ¿va? Y repartimiento de dones. Hay repartimiento de dones. Pues hay repartimiento, dice, de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay dones, ¿va? Hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es.